Vamos a meternos de lleno en una de las leyendas urbanas más siniestras del mundo de los videojuegos. Es la historia de una máquina recreativa que, según cuentan, estaba diseñada literalmente para matar. La pregunta, la verdad, es que te deja helado, y es que es el centro de toda esta historia de Polybius. ¿De verdad es posible que un simple juego, una máquina de arcade, esté hecha con un propósito letal? Para entender todo esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a 1981. Plena época dorada de los salones recreativos. Imaginaos la escena. Locales llenos de humo, luces de neón por todas partes y este sonido constante, ¿sabéis? De monedas, de joysticks. Pues es justo ahí, en las afueras de una ciudad como Portland, donde arranca nuestra historia. Vale, pues imaginaos que estáis ahí. Y un día, de la nada, sin que nadie avise, aparece una máquina recreativa nueva. Es distinta, completamente negra, sin ninguna marca, nada, solo el nombre, Polybius. Aparece en varios salones de la zona, y claro, nadie tiene ni idea de dónde ha podido salir. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El juego se convierte en una obsesión, pero de forma instantánea. No era como los demás, para nada. La gente decía que generaba una adicción brutal. Hasta el punto de que, según cuenta la leyenda, se formaban colas larguísimas de chavales, todos esperando solo para poder echar una partida de unos pocos minutos. Claro que esa fascinación del principio no duró mucho. Pronto, muy pronto, se transformó en auténtico miedo, porque resulta que jugar a Polybius tenía un precio. Y no me refiero a las monedas. Los jugadores empezaron a sufrir unas consecuencias muy perturbadoras. Era como si el juego estuviera hecho para algo más, algo mucho más oscuro que simplemente divertir. Los efectos de los que se hablaba eran, sinceramente, para echarse a temblar. Iban desde cosas físicas, como mareos, hasta un ataque psicológico en toda regla. La gente hablaba de amnesia, de no recordar qué había pasado, de tener unas pesadillas horribles, alucinaciones. La leyenda iba más allá, ¿eh? Sugería que el juego metía mensajes subliminales para provocar agresividad, una adicción enfermiza e incluso, ojo, ideas suicidas, como si te atacara directamente al cerebro. Y aquí es donde la leyenda llega a su punto más terrorífico. La afirmación de que como mínimo un jugador murió, tuvo un colapso mientras jugaba. Un videojuego por primera vez se había cobrado una vida. Pero esperad que aún hay más. Por si todo esto no fuera suficiente, la historia se retuerce y mete un elemento de conspiración de manual. Empezaron a aparecer testigos que juraban haber visto a los típicos hombres de negro visitando los salones. Y no iban a jugar. Su trabajo era otro. Se quedaban ahí, de pie, simplemente observando a los que jugaban y, según se dice, recogiendo datos directamente de las máquinas. Y tan misteriosamente como llegaron, se fueron. ¡Puf! Se esfumaron. En apenas unos meses, todas y cada una de las máquinas de Polybius fueron retiradas, de la noche a la mañana, sin dejar ni un solo rastro, como si nunca hubieran estado allí. Y claro, esta desaparición tan repentina fue la chispa final que convirtió el juego en un mito en toda regla. Claro, y aquí es donde la teoría de la conspiración se dispara. Porque, a ver, la idea de un experimento de control mental no era ninguna locura. Todos conocían o habían oído hablar del famoso proyecto MKUltra de la CIA, un programa real, donde experimentaban con el control mental. Y aunque en teoría se canceló en el 73, siempre quedó esa sombra de duda. Así que la pregunta era inevitable. ¿Y si Polybius era una especie de continuación secreta de esos experimentos usando a los chavales de los recreativos como cobayas? Bueno, hasta aquí la leyenda, que es increíble. Pero ahora toca ponerse serios y hacer la pregunta del millón. Con una historia tan bestia, ¿qué pruebas hay? ¿Existe algo real, algo tangible, que demuestre que Polybius existió de verdad? Y es aquí, precisamente, donde todo el mito empieza a hacer aguas. La cruda realidad es que no hay nada. Sí, hay gente que jura y perjura que jugó, pero nunca, jamás se ha encontrado una máquina original. Buscas en los periódicos de la época. Nada. En las revistas de videojuegos de entonces, tampoco. Cero. El legado de Polybius parece estar construido sobre el aire, solo recuerdos confusos y, sobre todo, muchísimos rumores. Esto nos deja en una encrucijada, ¿verdad? ¿Qué pensamos? Opción 1. Los hombres de negro hicieron un trabajo tan impecable que borraron hasta la última molécula de su experimento. Un encubrimiento perfecto. O opción 2. Simplemente no había nada que encubrir y toda la historia no es más que una leyenda urbana increíblemente bien montada, que ha ido creciendo con los años gracias a la nostalgia y al misterio. Pero ojo, que la historia no acaba aquí, porque justo cuando parece que todo es humo, la trama da un giro brutal. Porque, vale, puede que Polybius sea un fantasma, pero la idea de que un videojuego pueda estar relacionado con la muerte de alguien, eso, amigos, no es ficción. Hubo un caso real, un caso documentado. Vamos a hablar de Berserk,
Un juego que salió en 1980. Y a diferencia de nuestro misterioso Polybius, Berserk sí que existió, vaya que sí existió, y tiene el dudoso y tristísimo honor de ser el primer videojuego de la historia al que se asoció con la muerte de una persona. Y esto no es un rumor, ¿eh? Son hechos contrastados. Primero, en 1981, y luego otra vez, en 1982, dos chavales murieron de un infarto justo después de estar jugando a Berserk a tope. A ver, la investigación dejó claro que el juego no fue la causa directa, no es que la máquina los matara, pero sí que la adrenalina, el estrés de la partida, actuó como el detonante perfecto para alguien que ya tenía problemas de corazón. Sea como sea, el vínculo, videojuego y muerte, quedó grabado a fuego para siempre. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a pensar en qué significa Polybius hoy. Porque, vale, igual el juego maldito del 81 nunca existió, pero los miedos que representaba esa leyenda, esos miedos son más reales que nunca en el mundo del gaming actual. Es que hoy en día vemos casos, y estos sí están documentados, de adicción severísima, de gente que llega a un agotamiento físico extremo. Y sí, tristemente, incluso muertes de personas que han estado jugando durante maratones de 24, 40 o incluso más horas seguidas. Si lo pensamos, los temas centrales de la leyenda de Polybius, la adicción chunga, la manipulación, el daño físico, todo eso ha encontrado un eco terrible en nuestra realidad. Y así es como cerramos el círculo. Volvemos a la pregunta del principio, pero mirándola con ojos de hoy. Quizás Polybius nunca existió, es muy probable, pero nos dejó en el aire una pregunta que todavía hoy nos inquieta. ¿Es realmente posible que, a través del código y el diseño de un juego, se pueda llegar a manipular la mente de alguien? A lo mejor la leyenda no iba sobre el pasado, a lo mejor sin saberlo era una advertencia sobre nuestro futuro.